Buenas tardes para todos, mi nombre es Alejandro Gómez, soy estudiante de Tecnología en Atención Prehospitalaria de sexto semestre. En este video les voy a explicar todo lo que conlleva el sistema comando de incidentes. El sistema comando de incidentes está estructurado en 6 estándares y 14 principios. Es una estructura que está organizada para determinar y gestionar cómo se van a desarrollar las emergencias de gran y alta magnitud. Sus estructuras se incluyen por 5 componentes principales como lo son el comando, las operaciones, la planificación, la logística, la administración y finanzas. En la parte del comando está la dirección general y del incidente, como es el comandante de incidente o el líder. En operaciones tenemos la ejecución directa de las acciones tácticas. La planificación, que recolecta y analiza información previamente que previene acciones futuras. En la logística tenemos que apoyan a los sectores de alojamiento, alimentación, transporte y suministros. En las finanzas que llevan control de costos, contrataciones y aspectos de carácter legal. En la parte de sus estándares tenemos que son 6, como el primero es la estructura organizativa modular, el segundo es la terminología común, comunicación integrada, manejo unificado del incidente, tener objetivos claros y acciones basadas en un plan, y la responsabilidad administrativa y de costos. En la parte de sus 14 principios tenemos que uno de ellos es la unidad de mando, otro es la planificación basada en objetos, la modularidad, la flexibilidad, la escalabilidad, funciones claras, jerarquía establecida en el comando, coordinación e instruccional, información clara y fluida, uso eficiente de recursos, seguridad personal, evaluación continua, documentación adecuada y responsabilidad administrativa. Sin estos anteriores ítems no habría un trabajo contiguo, no habría un trabajo ordenado, cuantificado y de carácter equitativo entre todas las partes que componen el sistema comando de incidentes, ya que con la falta de alguno de estos podemos ver que no va a haber un trabajo organizado, cada cual va a hacer lo que quiere y no va a ser efectivo ni eficaz. Pasando a la parte del triage STAR, tenemos que el triage STAR es una mnemotecnia que utilizamos para clasificar los heridos cuando son de gran magnitud, es decir, cuando un accidente supera las capacidades de más de 3 pacientes. Utilizamos este método para clasificar la gravedad de los pacientes y por ende tener su prioridad y con qué necesidad van a ser trasladados a un centro asistencial. ¿Cómo es el proceso? Entonces tenemos que se clasifican claramente por colores, por gravedad, donde tenemos el verde, el amarillo, el rojo y el negro. Donde el verde tenemos que verificar si camina. Si el paciente camina es un triage verde porque puede salir del área de impacto por sus propios medios. Si no camina verificamos respiración. Si no respira hacemos apertura de vía aérea. Si no respira bien ya lo clasificaríamos como un negro. Si respira y está inconsciente es un rojo y sería crítico. Si respira y su frecuencia cardíaca está menor a 30 latidos por minuto, es categorizado como un triage rojo. En la parte de la perfusión verificamos que el llenado capilar, si está mayor a 2 segundos o sin pulso radial, se clasifica como rojo este paciente. Y en la parte neurológica o estado mental, verificamos si sigue órdenes. Si no sigue órdenes, se clasifica como un rojo. Si sigue órdenes el paciente, se clasificaría de carácter amarillo y ya por su prioridad se trasladaría al centro asistencial dependiendo de la necesidad que este paciente tenga, un TAC o demás exámenes ya intrahospitalariamente. Volviendo a la parte de las tarjetas, tenemos que la de carácter rojo significa que necesita atención inmediata porque hay una amenaza inminente a la vida. La parte amarilla es urgente porque es un herido grave pero estable que puede esperar. En la parte del triage verde tenemos lesiones menores y en la parte del triage negro tenemos un fallecido o sin posibilidad de supervivencia en ese accidente o esa emergencia que se generó. También tenemos unas tarjetas estandarizadas, que las tarjetas estandarizadas nos dan más datos del paciente en la emergencia. Como lo podemos clasificar, que tenemos sus datos, hora en la que se le clasificó el triage, las observaciones clínicas que tenemos y las intervenciones realizadas que se le hicieron a ese paciente en ese momento. En los componentes y estrategias de un grupo de clasificación tenemos que en una emergencia un grupo de clasificación es esencial para organizar y priorizar la atención de estas víctimas para que así puedan recibir una atención oportuna y de alta calidad. Los componentes tienen que ser que haya un líder de grupo que coordine y supervisa la clasificación de dichos pacientes, los clasificadores que son el personal médico, el enfermero que evalúa algún tipo de prioridad que presente ese paciente. El registro y apoyo que documenta los pacientes y el estado clínico de ellos, y el equipo de transporte que mueve a los pacientes según la prioridad que tenga ese paciente.
Como estrategias claves podemos ver que podemos aplicar el método de triage star o otros similares. El uso adecuado de tarjetas de cintas de colores, que ya la hemos mencionado anteriormente. El uso del formato de búsqueda, que es una herramienta estándar para registrar la evaluación de cada uno de los pacientes. Y el trabajo en equipo, comunicación fluida, revisión periódica, reclasificación de esos pacientes para que ellos puedan recibir una atención clara y oportuna a la hora de ser trasladados al centro asistencial. Pasamos a la sectorización de la ACV o área de concentración de víctimas, donde pues sabemos que se organizan para optimizar la atención de múltiples pacientes. Es un área que pues tiene que estar netamente restringida o alejada del área de impacto, porque ahí van a reposar todos los pacientes para su clasificación y posterior su traslado o remisión al centro asistencial. Los 4 sectores principales, que son la zona de impacto, la zona tibia, la zona fría, la zona de evacuación y la zona de traslado. Entonces, en la zona de impacto o zona caliente, pues es el lugar exacto donde se ocurrió el desastre y pues solo puede estar el personal de rescate entrenado. La zona tibia, que viene siendo la clasificación en primeros auxilios. La zona fría, que viene siendo la estabilización y preparación para el transporte. Y la zona de evacuación o de traslado, que pues es la salida o remisión hacia los hospitales de las ambulancias con los pacientes según su prioridad. Posterior a esto tenemos varias mnemotécnicas que utilizamos, donde pues podemos reclasificar las víctimas en escalas especializadas. Después de la primera clasificación que se hizo de carácter rápido, pues se hace una reclasificación clínica que es más precisa usando varios tipos de escalas médicas, como lo tenemos la AIS, que significa Abbreviated Injury Scale, que esta nos dice que las lesiones se clasifican por región corporal. La escala va del 1 al 6, donde 1 es menor y 6 no sobrevivible. Se usa pues para cuantificar las lesiones que son de carácter individual. De ahí pasamos a la ISS, que puede ser la Injury Severity Score, que pues calcula la severidad combinada de múltiples lesiones. Es decir, se seleccionan las 3 peores lesiones diferentes que tenga el paciente en todo su cuerpo, toda su región corporal, y se eleva un cuadro de cada una de ellas. Es decir, un rango 1 sería leve y a 75 sería de carácter ya mortal. Pasamos a la RTS, que significa Revised Trauma Score, que es una escala fisiológica basada en Glasgow, presión sistólica y frecuencia respiratoria. El puntaje total pues va de los 0 a los 12 puntos, los valores bajos podría ser de pronto un trauma severo o viceversa. Pasamos a la escala coma de Glasgow, que pues esa ya la conocemos más, la manejamos más nosotros como tecnólogos en atención prehospitalaria, donde pues evalúa el nivel de conciencia en 3 áreas: ocular, verbal y motora. La ocular se evalúa de 1 a 4, la verbal de 1 a 5 y la motora de 1 a 6. Dependiendo del paciente y lo que tenga, se le va restando, evaluando si es ocular, verbal o motor, y de ahí sacamos el Glasgow. Que de un 13 a un 15 es un trauma craneoencefálico leve. De 9 a 12 es un trauma craneoencefálico moderado y de 8 a 3 es un trauma craneoencefálico grave. Pasamos a la clasificación de gravedad de quemaduras por extensión, que pues esto evalúa el porcentaje de superficie corporal quemada de cada paciente. Entonces tenemos que la leve es menor al 10% de superficie corporal quemada en adultos sin pues presentar algún tipo de área crítica. La moderada va de 10 al 20% de superficie corporal quemada que no generan complicaciones. La grave es de 20% en cara, manos, genitales, vía aérea o cuando son de carácter eléctrico. Se usa la regla del 9 pues para estimular que la superficie quemada podría ser cabeza y cuello equivale al 9%, cada brazo equivale al 9%, cada pierna equivale al 18%, el tronco anterior equivale al 18%, el tronco posterior al 18%, el perineal al 1%. Con eso tenemos un porcentaje de 100% de superficie corporal del cuerpo que se puede quemar. Sumando a esto, cada persona o cada paciente que tenga alguna superficie corporal quemada, se va haciendo una suma de cada parte que se le ve afectada. Con eso tenemos el punto y el porcentaje total de superficie quemada en cada paciente. Muchísimas gracias, hasta aquí es el video, espero les sirva, lo disfruten y hasta luego.